de los 3 años de operación es de 3 kilowatts. Después, pasado de los 3 años de funcionamiento, el intercambiador de calor por la formación de incrustación en el lado del agua y el aceite da lugar a que la temperatura del agua de salida sea de 65 grados centígrados. Considerando que las capacidades caloríficas son constantes y las mismas condiciones de entrada para ambos fluidos, calcúlese inciso A el área del intercambiador. Al cabo de 3 años, inciso B, el flujo de calor para el intercambiador de calor. Inciso C, la temperatura de salida del aceite. Inciso D, el coeficiente global de transferencia de calor. E inciso E, el factor de incrustación total en metros cuadrados, grados centígrados sobre kilowatt. Bien. Entonces, como es de costumbre, vamos a hacer un diagrama de operación al inicio del proceso. Sabiendo que el material, si nos dice, ya saben, acero comercial, eso lo venimos resolviendo desde OP1, cuyo diámetro interno es de 20 milímetros o 0.02 metros y un coeficiente de diseño del 0.5 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Desconociendo la cantidad de masa de aceite que ingresa por el anillo, entra a una temperatura de 160 y sale a una de 140. En cambio, igual desconociendo la cantidad de agua que ingresa por el tubo central, este entra a 20 y sale a 80. Bien, teniendo como flujo o como potencia de calor de 3 kilowatts. Ahora, nos pide calcular aquí, sencillo, ¿dónde está? Para el inicio de la operación nos pide calcular el área del intercambiador de calor. ¿Sí? Para el inicio de operación. Ahora, si ya tenemos identificado qué unidades tenemos, ya sea para el inicio o a lo largo de los 3 años, ya podemos darnos cuenta cómo podemos trabajar acá. Bien. En este caso, si nos pide calcular el área de calor, yo les había dicho que existe dos formas de calcular el área de calor, o el área de transferencia de calor. Una por el área lateral de un cuerpo cilíndrico y otra por el coeficiente, por la ecuación de diseño del intercambiador. Bien, ahora, ¿por cuál se recomienda trabajar? Por lo general, si nos vamos a la fórmula del área lateral, tendría que darnos como datos la longitud, cosa de que no tenemos. En cambio, entonces vamos a tener que comparar el descarte. Si no tengo la longitud, no puedo calcular el área de transferencia por ese medio. Entonces voy a tener que irme, sí o sí, por la ecuación de diseño. ¿Okay? Entonces, si el objetivo es calcular el área de transferencia, vamos a tener que hallarlo por la ecuación de diseño, por la ecuación de transferencia. Donde calor es igual al coeficiente de diseño, área de transferencia y variación de temperatura. El calor del sistema es un dato conocido, el coeficiente de transferencia de diseño es un dato conocido, el área de transferencia de calor es nuestra incógnita o nuestro objetivo, y la variación de temperatura podemos calcularlo, ¿no? Porque si recordamos cuando hicimos el diagrama, teníamos las 4 temperaturas, entonces fácilmente podemos calcular esa variación de temperatura. Entonces, partiendo de mi perfil de temperatura, tenemos que el fluido caliente ingresa a 160 grados y sale a 140. En cambio, el fluido frío ingresa a 20 grados Celsius y sale a 80. Obviamente en contracorriente. Y como sé que es un fluido en contracorriente, fácilmente puedo aplicar la media logarítmica ya deducida para un fluido en contracorriente. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de intercambiadores de doble tubo, directamente la variación de temperatura es igual a la media logarítmica. Ya vieron, me imagino que vieron en intercambiadores de tubo y coraza, que la variación de temperatura no es igual ahora a la media logarítmica, va acompañado por un factor de corrección. ¿Okay? Pero cuando es doble tubo simplemente
es igual a la media. Reemplazando los datos para la fórmula de la media logarítmica, como todas las temperaturas, vamos a tener que el delta T es igual a 98,65 grados Celsius. Bien, entonces con eso podemos calcular fácilmente el área de transferencia. Despejando el área de transferencia de la fórmula de diseño, reemplazando todos los datos que ya tenemos, como calor, el coeficiente de diseño y el delta de temperatura, simplifico kilowatts con kilowatts, grados centígrados con grados centígrados, y voy a tener que el área de transferencia es de 0,06 metros cuadrados. Bien, ¿alguna duda? ¿Quedó todo claro para este inciso? Sí. Los 3 kilowatts nos los da el mismo ejercicio, ¿no? Perdón, es Exacto. que recién pude entrar. Sí, les da al inicio. Es parte del enunciado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Como ya tenemos calculado parte de su inciso A cuando sucede al inicio, vamos a ver en qué afecta pasado los 3 años. Bien, igual teniendo el mismo equipo, pero solamente después de haber funcionado 3 años, vamos a tener que el diámetro es del 0,02 metros. Ahora, manteniendo las mismas cantidades de entrada de ambos fluidos, vamos a tener que, desconocemos obviamente la cantidad de masa a la entrada, pero sí sabemos que la temperatura es de 160, pero desconocemos ahora cuánto va a salir. En cambio, el flujo del agua, igual desconocemos cuánto entra, pero sí entra a una temperatura de 20 grados Celsius y ahora va a salir a una temperatura de 65. Bien. Anteriormente teníamos una temperatura más elevada del agua, ahora se reduce a una temperatura de 65 grados Celsius. Considerando ambas capacidades caloríficas constantes en las mismas condiciones de entrada para ambos fluidos, primero tenemos que calcular lo que es la capacidad calorífica, ¿no? Bien, pero antes, eh, ¿saben qué es una capacidad calorífica? Bueno, me imagino que el ingeniero les habrá explicado. Ya, esto no tendría que adelantarme, pero se va a aplicar un pequeño concepto. Básicamente, la capacidad calorífica es el producto entre el flujo másico y el calor específico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que normalmente pasa con este ejercicio? Y si se los presenta y no atendieron, lo van a hacer en pleno examen. Y ha pasado. Que le preguntan, ya sea a mí o ya sea al ingeniero, ¿cuál es su CP del agua y del aceite? Porque quieren calcular flujo másico. Cosa de que el ingeniero obviamente no les va a decir no es necesario que ocupe. Así que, y es como que se traban aquí. Pero es como que el enunciado les dice, considerando las capacidades constantes y las mismas condiciones de entrada para ambos fluidos, entonces podemos calcular la capacidad calorífica al inicio de la operación, donde es donde más datos tenemos.
Por ejemplo, yo les dije que la capacidad calorífica es el producto del flujo másico con el TP. Entonces, primeramente, partiendo de la fórmula de calor para el fluido caliente, puedo despejar ese producto. Voy a tener calor sobre la diferencia de temperatura. Y como tengo calor de 3 kilowatts y las dos temperaturas al inicio, voy a tener que la capacidad calorífica es del 0,15 kilowatts sobre grado centígrado. Lo mismo vamos a hacer ahora para el fluido frío, partiendo de la fórmula de calor para el fluido frío, despejo el producto de flujo másico y Cp, voy a tener que es igual al calor por la diferencia de temperatura. Y como tengo esos datos, voy a tener que la capacidad calorífica del fluido frío es de 0,05 kilowatts sobre grado centígrado. Bien. Y ese dato se mantiene constante para un proceso de los 3 años según el enunciado. ¿Sí? No siempre, simplemente el enunciado les dice que ese dato se va a mantener constante después de los 3 años. ¿Sí? Entonces, una vez pasado ese tiempo, necesito calcular cuánto es el calor que se le agrega al fluido frío. ¿Sí? ¿Y por qué al fluido frío? Ya les había dicho en la anterior ayudantía que si ustedes pueden calcular algo que dependa solamente de los fluidos, háganlo, porque capaz que ese dato les pueda servir de todos modos. Bien. Pero para calcular calor, o bueno, algún otro dato extra, obviamente necesitan tener la mayor cantidad de datos en un flujo. ¿Okay? Si me voy al fluido caliente, aquí veo de que obviamente no tengo flujo másico, pero también me falta una temperatura de salida. En cambio, si me voy al fluido frío, igual no tengo flujo másico, pero sí tengo las dos temperaturas de salida. ¿Ok? Entonces, si ya calculé la capacidad calorífica, y recuerden que simplemente es el producto del flujo másico y Cp, entonces puedo calcular el calor agregado al fluido frío por medio de la fórmula del calor del flujo frío. Bien, donde sé que calor es igual a la capacidad calorífica, ¿no? Esta capacidad, multiplicado por la diferencia de temperaturas del fluido frío, ¿no? Entonces, si reemplazo los datos, yo sé que la capacidad calorífica del fluido frío es del 0,05 kilowatts grado centígrado por la diferencia de las temperaturas pasados los 3 años. Sé que la temperatura a la salida del fluido frío ahora es de 65, pero se mantiene una temperatura de entrada de 20. Entonces, simplifico grados centígrados con grados centígrados y voy a tener que el calor es de 2,25 kilowatts. Y con eso tendríamos resuelto el inciso B. Ahora, con todo esto, ustedes ven que pasado los 3 años hubo un efecto en el intercambiador, consecuencia de la incrustación. Anteriormente, cuando el intercambiador era nuevo, teníamos un flujo de calor de 3 kilowatts. Ahora se redujo a 2,25. Como les dije, la incrustación, quiera o no, genera un problema en el intercambio de energía. ¿Sí? Y por lo general los equipos se diseñan para tomando en cuenta la incrustación. Nunca se diseña o se dimensiona un equipo cuando no existe una presencia de incrustación. Por lo general, si no se lo toma en cuenta, se estuviera asumiendo como un proceso ideal. Pero en este caso se asume lo real, tomando en cuenta qué tipo de incrustación, por más de que el agua sea blanda, ya sea destilada o ya sea desionizada, igual el agua siempre va a tener pequeñas, pequeñas cantidades de sales. Es rara el agua que literal no tenga nada de sales, siempre va a haber pequeña, con la única diferencia que ocupando el agua potable, por ejemplo, se va a incrustar
en menor tiempo en comparación al agua destilada o al agua desionizada, ¿no? Pero igual se va a incrementar debido a la cantidad de sales presentes en el fluido. Lo mismo pasa con otros, no necesariamente agua. Bien. Ahora, si ya tenemos calculado el inciso B, vamos a ver cuál es el calor desprendido del fluido pasado los 3 años. O sea, si ya tenemos calculado el calor, ese calor ya le dije que se mantiene constante, sin importar que estemos hablando de fluido caliente, fluido frío, o ocupando la fórmula de diseño. De aquí lo que me va a interesar, si ya tengo calculado el calor, es hallar entonces la temperatura a la salida del fluido caliente. Bien, entonces despejo de la fórmula de calor la temperatura a la salida, reemplazo los datos que ya tengo como la temperatura a la entrada, que son 160, el calor calculado ahora pasado los 3 años es de 225 kilowatts y la capacidad calorífica ya lo he hallado al inicio, que es 0,15 kilowatts sobre grado centígrado. Simplifico kilowatts con kilowatts y voy a tener que la temperatura a la salida del fluido caliente es de 145 grados Celsius. Bien. Y con eso ya tenemos resuelto su inciso C. Ahora ya tengo las 4 temperaturas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me falta encontrar? Me falta encontrar el coeficiente de diseño al cabo de los 3 años. ¿Bien? La única fórmula de encontrar el coeficiente es lo mismo que lo que sucede con el área de transferencia. Hay dos formas. O bien nos vamos a la ecuación de diseño, o si no, voy a tener que recurrir a un análisis de tubos y anillos. Que por lo general para hacer un análisis de tubos y anillos se necesita mucho más datos. Bien, para ello, o bueno, para empezar, necesitamos, ya saben, todas las propiedades físicas de los compuestos. Pero en este caso el ejercicio está planteado para que ustedes no lleguen a ocupar tabla, por si acaso. Por eso no hemos, ni siquiera hemos recopilado datos como lo que hicimos en la anterior clase. Esto es, así como se les da todos los datos necesarios, ustedes básicamente con lápiz, papel y calculadora pueden resolverlo. Nada más. Bien. Entonces, nuevamente voy a tener que recurrir a la ecuación de diseño, ya que no tengo todos los datos necesarios, entonces sí voy a tener que ocupar el descarte como se hizo. Vamos a hallar por la ecuación de diseño. El calor del sistema es un dato que ya conozco, el calor de transferencia es la incógnita de mi problema hasta ahorita. El área de transferencia es un dato conocido y la variación de temperatura hay que calcular ahora. ¿Por qué el área de transferencia yo lo considero como un dato que ya manejo? A ver si alguien se puede dar cuenta en este problema. ¿Por qué el área de transferencia es un dato que ya tengo, que ya lo tengo calculado, se podría decir, lo tengo como dato? Porque fue lo primero que calculamos Ya. y se mantiene. Ya. Está bien, pero algo más. Bien. Para empezar, en ningún momento el problema habla de que se cambió de intercambiador. Simplemente se menciona de que estamos ocupando primeramente un intercambiador nuevo, estamos haciendo un análisis para un intercambiador nuevo, y luego vamos a hacer un análisis pasado los 3 años. ¿Sí? Y si recuerdan, ¿de qué depende el área de transferencia? Depende de el diámetro y depende de la longitud. Son datos característicos de un equipo, principales de un equipo. Si nosotros no estamos cambiando el equipo, entonces se va a mantener supuestamente el mismo diámetro y se va a mantener la misma longitud. Por ende, se mantiene constante el área de transferencia. ¿Okay? Y en un momento el problema nos dice se hace un cambio del equipo. Estamos haciendo el análisis en el mismo equipo.
Bien, por eso es un dato conocido. Ahora, para la variación de temperatura, el mismo caso, entra a 160 y ahora sale a 145. La temperatura de entrada del fluido caliente, el fluido frío entra a 20 y sale ahora a 65. Por ende, vamos a calcular la media logarítmica para un fluido en contracorriente. Entonces, reemplazo los datos de la temperatura y voy a tener que el delta de temperatura ahora es de 109.31 grados Celsius. Bien. Entonces, partiendo de igual de la fórmula de diseño, despejo ahora el coeficiente de diseño de tener calor igual, perdón, coeficiente de diseño igual a calor sobre área de transferencia y temperatura. Bien. Calor ya lo he calculado al cabo de los 3 años, que es 2.25. El área de transferencia se mantiene constante, que lo hemos hallado del inciso A. Y el delta de temperatura anteriormente lo calculamos y vamos a tener que el coeficiente de diseño ahora es de 0.33 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Bien. Ahora, lo último sería lo que nos pide calcular el factor de incrustación que se produjo al cabo de 3 años. Ya tengo el coeficiente de diseño, que es el 0.33 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Bien, pero para calcular el factor total de incrustación necesito sí o sí el coeficiente teórico. ¿Ok? Entonces, si tengo el coeficiente de diseño, ¿de dónde saco el coeficiente teórico? Según este problema, no según la teoría. Porque si me dicen según la teoría, me imagino que me van a hablar del análisis que hemos hecho en la anterior clase. Pero en este caso, el coeficiente de diseño, ¿de dónde lo vamos a sacar? Eso les acabo de recalcar hace ratito. ¿Sería el coeficiente del intercambiador cuando estaba nuevo? ¿Exacto? Porque cuando estaba nuevo, se supone que no hay presencia de incrustación, ¿no? Sabíamos que el coeficiente de diseño al inicio es de 0,5, ¿ok? Pero cuando es nuevo, no hay presencia de incrustación. Por ende, vamos a tener que el coeficiente de diseño es igual al coeficiente teórico, y a su vez, este es igual a 0.5 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. Bien, entonces con eso ya tenemos resuelto de que el coeficiente teórico es el 0,5. Ahora lo único que nos queda es calcular el coeficiente o el factor total de incrustación. Reemplazamos los datos del coeficiente de diseño y el coeficiente teórico y vamos a tener que el factor de incrustación es del 0.95 metros cuadrados grados centígrados sobre kilowatts. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me vieron que les hiciera sencillo de resolver, simplemente que la cosa era interpretar su enunciado entero. ¿Ok? Por ejemplo, hasta ahorita hemos ocupado de algo el dato de los 3 años o no. No, no lo hemos ocupado. Simplemente es una referencia, ¿no?, que nos indica de que ha pasado cierto tiempo de operación. Y nada más. Muchos
creían en ese entonces que el dato de los 3 años se iba a ocupar en la resolución de este ejercicio, cosa de que no era así o no es así. Bien. ¿Todo claro? Para pasar al siguiente. Bien, ¿dónde está? Perdón. Bien, para este ejercicio tenemos un intercambiador de flujo en contracorriente refrigerado por agua que se utiliza en una planta de amoníaco para condensar amoníaco. El flujo másico sobrecalentado, el amoníaco sobrecalentado entra al condensador a 50 grados Celsius. Se condensa a 25 y el amoníaco líquido se enfría entonces a 6 grados Celsius antes de salir del intercambiador. El agua, el agua de refrigeración entra a 5 grados Celsius y sale a 15, circulando a 20 kilogramos por minuto. Calcúlese el área necesaria del condensador. Sí, y tenemos 3 tipos de coeficientes. Coeficiente de diseño entre el vapor de amoníaco y agua. Coeficiente de diseño entre el amoníaco condensado y agua. Y el coeficiente de diseño entre amoníaco líquido y agua. ¿Sí? Partiendo de tablas termodinámicas, donde tenemos entalpías de amoníaco a diferentes temperaturas y a diferentes estados, y un CP constante del agua de 4.2. Bien, como les dije, hay ejercicios en donde se les va a dar todos los datos necesarios, no necesariamente tengan que buscarlo en tabla, como también pues, van a tener que ocuparlo. Van a tener que sacar sus tablas y recopilarlas. ¿Ok? Sencillo. Aquí el ejercicio lo que llama la atención es que sucede sucede una operación con dos tipos de transferencia. La transferencia por calor sensible y la transferencia por calor latente. Bien, porque me dice que ingresa amoníaco sobrecalentado, que entra a 50 y baja a 25. Ya, esa es una transferencia por calor sensible. Pero se condensa a 25, pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, transferencia por calor latente. Y vamos a tener amoníaco líquido de 25 a 6 grados Celsius. Y nuevamente transferencia por calor sensible. En cambio, el agua directamente entra a 5 y sale a 15. El agua simplemente ocurre a transferencia por calor sensible. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos a hacer un pequeño diagrama donde desconocemos la cantidad de amoníaco que se ocupó, pero si ingresa a 50 y tendría que salir a 6. Así ingresa amoníaco sobrecalentado a 50 grados Celsius y sale amoníaco enfriado a 6. Estamos hablando proceso en general. En cambio, tenemos agua que ingresa a 20 kilogramos por minuto a una temperatura de 5 grados Celsius y sale a 20. Bueno, y sale a 15 grados. Bien. Obviamente, si el problema, como les dije, no les dice qué fluido pasa por qué lugar, asumen el proceso ideal de transferencia de calor. Bien. Fluido caliente pasa por el anillo, por el tubo central, y fluido frío pasa por el anillo en contracorriente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que vamos a resolver este ejercicio? ¿Okay? La mejor forma de explicar este ejercicio es partiendo de un perfil de temperatura. ¿Okay? Vamos a tener amoníaco
sobrecalentado a 50 grados que baja hasta una temperatura de 25. A partir de los 25 se condensa, ya les había dicho, pasa de un estado gaseoso a un estado líquido a una temperatura constante y nuevamente baja su temperatura hasta los 6 grados Celsius. En cambio, el agua, como le dije, ingresa a 5 grados Celsius y sale a los 15. Ahora, se podrá resolver, porque me pide calcular el área de transferencia. En base a este perfil, ¿ustedes creen que se podría resolver este ejercicio directamente hallando el área de transferencia solamente trabajando con los datos de entrada y salida? ¿O no? Les pregunto. Para empezar, no. Por lo general, para calcular o hallar el área de transferencia, se tiene que evaluar solamente un proceso a la vez. ¿Ok? Si aquí hay un proceso, una transferencia, este, en donde, pues se puede decir mixta, donde involucra la calor sensible como calor latente, entonces vamos a tener que evaluarlos por separado. Y en este caso se contempla dos tipos de transferencias en tres secciones. ¿Ok? Entonces sí o sí vamos a tener que trabajar en tres. Para la sección 1 vamos a tener transferencia por calor sensible. ¿Sí? Y vamos a tener que encontrar su área. Para la sección 2 vamos a trabajar con transferencia por calor latente y ahí vamos a hallar su área de transferencia. Y para la sección 3 nuevamente sensible y vamos a hallar su área de transferencia. Y la suma de los tres vamos a hallar el área total. ¿Okay? Pero ¿cuál es el detalle? Se supone que para la sección 1 la temperatura con la que ingresa el amoníaco es la que ingresa el equipo, ¿no? 50. Pero estaría saliendo a una temperatura de 25. Ahora, para la sección 2 se mantiene constante a 25 grados, no hay problema. Y para la sección 3 estaría entrando a una temperatura de 25 y sale a la temperatura de salida del equipo, 6 grados. Ahora, para el fluido frío no contamos con las temperaturas intermedias, simplemente sabemos que ingresa al equipo a 5 y sale a 15. Entonces, para ello es que nosotros vamos a tener que calcular sí o sí sus temperaturas intermedias. Bien, tenemos que calcular para la sección 1, sabemos que sale a 15, pero no sabemos a qué temperatura entra. Para la sección 2 tampoco. No sabemos ni a qué temperatura entra o sale. Y para la sección 3 solamente sabemos a qué temperatura ingresa a la sección 3, pero desconocemos a qué temperatura sale. Ok, entonces sí o sí estamos obligados a calcular las temperaturas intermedias, porque recuerden que para hallar el área de transferencia, no vamos a ir sí o sí por el coeficiente de diseño, porque desconocemos la longitud. ¿Ok? Entonces, si desconocemos la longitud, sí o sí, tendríamos que ir por área, por la ecuación de diseño.
Y la ecuación de diseño me pide trabajar con 4 temperaturas, entonces obligado a, sí o sí, a trabajar o hallar las 4 temperaturas. Eh, ¿Alguna duda al respecto? Que tengo la suya. Bien. ¿Todo claro? Bien. Vamos a trabajar entonces paso a paso. Primer paso. Si yo quiero encontrar datos intermedios, bien, la única forma de que pueda encontrar la temperatura es basándome en la ley de la conservación de la energía. Bien, voy a tener una energía que desprenda el fluido caliente, porque es lo que más lo tengo, que es absorbida por el fluido frío. Bien. Pero para aplicar la ley de la conservación, preciso tener datos de temperatura y masa. Para el fluido frío no hay problema, tengo todos los datos, pero para el fluido caliente no. Desconozco la cantidad de masa a procesar. Bien, entonces, primeramente voy a tener que calcular calor de todo el sistema. Bien, todo. Para el fluido frío, porque recuerden que el fluido frío solamente trabaja con calor sensible, en ningún momento se habla que se evapora o que se condensa, ¿no? Directamente el fluido entra a 5 y sale a 15, entonces vamos a hallar el calor del sistema por medio de eso. Pues, voy a tener que el calor es igual a flujo másico Cp por la variación de temperatura, entonces reemplazando los datos, sabiendo que el flujo másico del agua está en kilogramos por minuto, lo convertimos hacia kilogramos por segundo. Y el Cp nos lo proporciona el problema, y la variación de temperatura me dice que es 15 sobre 5, 15 menos 5. Entonces, kilogramos con kilogramos se va, Celsius con Celsius, va a tener que el calor es de 14 kilowatts. ¿Sí? Ahora, para calcular el flujo bueno, para calcular el calor que desprende el fluido caliente, tengo que tomar en cuenta el calor de las 3 secciones, porque vamos a tener un calor sensible, un calor latente y un calor nuevamente sensible. ¿Sí? Ahora, como el calor es igual para el fluido caliente como para el fluido frío, entonces me voy a basar en eso. Ya sé que el calor del fluido frío es igual a la sumatoria del calor que desprende el fluido caliente en las 3 secciones. ¿Sí? Ahora, lo único que me queda es reemplazar esos datos. Yo sé que el calor, primero, para la sección 1, yo sé que es calor sensible, entonces reemplazo la forma. Yo ya sé que calor sensible es flujo másico Cp y la variación de temperatura para la sección 1. Por eso vamos a tener temperatura a la entrada del proceso, con el que ingresa el amoníaco, y vamos a tener la temperatura prima, o sea, la temperatura intermedia, la que se condensa. Para el calor en la sección 2 habla de transferencia por calor latente. Entonces, el calor latente simplemente es flujo másico por la entalpía de vaporización o calor latente. Y para la sección 3 nuevamente vuelve a ser calor sensible. Entonces, flujo másico Cp y la temperatura a la que se condensó, ¿sí? Que es T' menos la temperatura a la que salió el amoníaco del sistema, que es T sub 2.
Ahora, de este mismo, ¿qué es lo que más se repite de esta ecuación? Simplemente es el flujo másico, ¿no? Porque al fin y al cabo, los intercambiadores solamente intercambian energía. Por ningún motivo se puede hacer desaparecer masa o aumentar de la nada. La misma cantidad de masa que ingresa a un intercambiador tendría que salir. Por ende, puedo factorizar fácilmente ya tendría que haber factorizado el flujo másico. Pero antes, no olvidé mencionar, 1. Cp o calor específico por temperatura es igual a entalpía. Calor específico por temperatura es igual a la entalpía. Ya sé que la entalpía de evaporización o calor latente es la entalpía del vapor menos la entalpía líquido, ambos medidos a la misma temperatura. ¿Sí? Y nuevamente aquí para el calor sensible, Cp por la temperatura es entalpía y Cp por la temperatura es entalpía. ¿Sí? Y nuevamente con esto puedo factorizar aquí el flujo másico. Bien, como ya factoricé el flujo másico del amoníaco, entonces fácilmente puedo despejar el flujo másico del amoníaco. Voy a tener calor sobre todas las entalpías del amoníaco. Bien. Ahora, esos datos de la entalpía no las proporciona el problema, que solamente hay que interpretar. Bien, recuerden que la entalpía sub 1 es amoníaco sobrecalentado. Ese dato no la proporciona el problema. Entalpía prima es lo que nosotros conocemos como entalpía del amoníaco eh, condensado o el amoníaco en vapor, medido a una temperatura de 25 grados. La entalpía líquida, igual medida los 25, no nos proporciona el problema, que sería la misma para esta entalpía de acá, por eso son iguales. Y la entalpía sub 2, que simplemente es el amoníaco ahora enfriado, medido a 6. Por eso digo, todo esto se los proporciona el problema. No tienen que investigar nada. Bien, y como sabemos que las unidades de la entalpía que nos da el problema es kilojoules sobre kilogramos, simplemente aquí nos quedó 14 kilowatts, pero su equivalente es kilojoules sobre kilogramo. Vamos a simplificar kilojoules con kilojoules. Bien, y vamos a tener que el flujo másico del amoníaco es el 0.01 kilogramos por segundo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿O a alguien no le cuadra lo que acabo de hacer? Bien. Bien. ¿Ya? Sí. Sí, aquí simplemente es, se puede decir, razonamiento lógico, ¿no? Ahora, como ya sabemos la cantidad de amoníaco a ocupar, ya vamos a hacer análisis por sección. Bien, recordando lo que es el área total, nuevamente la sumatoria de las diferentes áreas por sección. ¿Ok? Entonces, para la sección 1, nuevamente tenemos que ocupar la ecuación de Lise. Todo esto en función a qué tipo de sección voy a ocupar. Si voy a trabajar en la sección 1, entonces va a ser calor 1, coeficiente de diseño 1, área de transferencia 1 y delta 1. ¿Sí? Calor de la sección 1 hay que calcular. El coeficiente de diseño es un dato que ya no nos da el problema. El área de transferencia es nuestra incógnita. Y la variación de temperatura la tendremos que calcular. Bien. Para la sección 1, partiendo del perfil, tenemos que ingresa a 50 y sale a 25 el amoníaco.
desconocemos a qué temperatura ingresa el agua, pero sí sale a 15, ¿no? Entonces, para ello tengo que calcular sí o sí la temperatura a la que ingrese el agua. Y aquí ya, de tanto lo que les he mencionado, ya tienen que identificar cómo puedo calcular la temperatura a la entrada. Si tengo dos temperaturas del fluido caliente, tengo la temperatura de salida del fluido frío y tengo los flujos másicos, entonces es fácil darse cuenta de que tenemos que irnos sí o sí por la ecuación de calor que depende de los fluidos, ¿no? En este caso, si tengo más datos en el fluido caliente, primero voy a hallar entonces calor del fluido caliente. ¿Sí? Ya sé que calor es igual a flujo másico Cp por la variación de temperatura, pero si distribuyo el Cp a cada temperatura, me va a quedar entalpía, ¿no? Porque Cp por temperatura es igual a entalpía. Ahora, si ya tengo las entalpías del amoníaco, más el flujo másico, voy a tener que el fluido, perdón, que el calor de la sección 3 es del 0,76 kilowatts. Entonces ya tengo ese calor, simplemente me queda encontrar la temperatura a la que ingresa el fluido frío. ¿Sí? Entonces despejo la temperatura a la que ingresa y como ya tengo el calor, flujo másico y Cp, lo reemplazo los datos y voy a tener que la temperatura a la que ingresa es de 14.45 grados Celsius. Bien, entonces ya tengo temperatura, ingresa a 50, sale a 25 y la temperatura que ingresa del agua es 14 y sale a 15. Entonces con eso fácilmente puedo hallar la variación de temperatura. Ya sé que la media logarítmica para un sistema en contracorriente, ya lo habíamos planteado. ¿Sí? Entonces reemplazo los datos de la temperatura y vamos a tener que la variación de temperatura es de 20.38 grados centígrados. Ahora, lo único que nos queda es hallar el área de transferencia. Yo calculé el calor, que era el mismo. El coeficiente de diseño no los proporciona el problema, porque dice coeficiente de diseño para amoníaco sobrecalentado y agua. Ya nos lo da el coeficiente y la variación de temperatura es lo que calculamos anteriormente. Y vamos a tener que el área de transferencia para la sección 1 es el 0,62 metros cuadrados. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Fidel. Bien. Sencillo para la sección 1. Vamos a ver qué pasa en la sección 2. Para la sección el mismo caso, tenemos que partir nuevamente el perfil, ahora sabiendo de que sucede a transferencia por calor latente. Que vamos a tener una temperatura constante del fluido caliente a 25 grados, pero ahora desconocemos a qué temperatura ingresa el agua, pero sí sabemos ahora la temperatura a la salida. Porque para la sección 1 hemos encontrado la temperatura a la entrada, que es la misma que la temperatura del agua a la salida de esta sección, la sección 2, que son los 14.45. Bien. Y el mismo caso. Tenemos más datos en el fluido caliente, entonces vamos a hallar primeramente calor para el fluido caliente. Ya sé que calor es igual a flujo másico por la variación o por la entalpía de vaporización o calor latente. Yo sé que esa entalpía es la diferencia entre la entalpía de vapor y la entalpía de líquido, ambos medidos a la misma temperatura. Y
flujo másico de vapor lo hemos calculado, más las entalpías que nos proporciona el problema, voy a tener que el calor para esta sección es de 12.28 kilowatts. Bien, ahora, si ya tengo calor del fluido caliente, con eso puedo calcular la temperatura restante del fluido frío, bajo la misma ecuación. Entonces despejo lo que es la temperatura a la entrada del fluido frío y reemplazo los datos, la temperatura a la salida, que son los 14.45, el calor que le he hallado anteriormente, que son los 12.28, el calor es el flujo másico, igual nos proporciona el problema, y el calor específico igual, y voy a tener que la temperatura a la entrada es de 5.67 grados centígrados. Y con eso ya tendría todos los datos. Temperatura de entrada del fluido caliente se mantiene constante a 25, el agua ingresa a 5.67 y sale a 14.45. Con eso puedo fácilmente hallar mi variación de temperatura, que en este caso son los 14.49 grados centígrados, y con eso vuelvo a calcular el área de transferencia. Ya sé que coeficiente de diseño es calor, coeficiente de diseño, área de transferencia y variación de temperatura, todos para la sección 2. Despejo aquí lo que es el área de transferencia, reemplazo los datos que he hallado anteriormente como el calor, el coeficiente de diseño que nuevamente me lo proporciona el enunciado que me dice coeficiente de diseño del amoníaco condensado y agua, y el delta de temperatura que lo hemos hallado anteriormente. Con esto voy a tener calculado que el coeficiente, perdón, que el área de transferencia es de 2.35 metros cuadrados. Bien, ¿todo claro? Sí, se entiende. Bien. Para la sección 3, se supone que para la sección 3 ya tenemos todos los datos. Tenemos temperatura del fluido caliente que ingresa a los 25 y sale a 6. Y para el fluido frío ingresa a 5 y sale a 5.67 grados centígrados. Entonces, ya no es tan necesario, pero vamos a ver. Tenemos calor que podemos hallarlo por el fluido caliente, como también el fluido frío. En este caso vamos a irnos por el caliente, que es lo que ya hemos venido haciendo. Entonces, nuevamente, me voy a la fórmula del calor igual a flujo másico Cp, variación de temperatura. Distribuyendo el Cp a cada temperatura, eso se convierte en entalpía, ¿no? Cp por temperatura es igual a entalpía. Bien, entonces reemplazo los datos como flujo másico y las entalpías que me lo proporciona el problema, y voy a tener que el calor para esta zona es de 0.94 kilowatts. Bien, ahora, el calor que absorbe el fluido frío, el mismo, tendría que dar el mismo caso. Si tengo flujo másico del fluido frío, Cp, y la variación de temperatura, voy a tener que el calor del fluido frío es del 0.94. Me está cuadrando todo lo que estoy haciendo hasta ahorita. Bien. Es una forma de demostrar de que todo lo que estamos haciendo está bien. Ahora con el perfil tengo ya todos los datos para poder hallar la variación de temperatura de esta sección por medio de la media logarítmica. Reemplazo las temperaturas en la media logarítmica y voy a tener que la variación de temperatura en la sección 3 de 6.18 grados Celsius. ¿Okay? Y con eso puedo calcular el área para la sección 3. Tengo calor. La sección 3, coeficiente de diseño, que al igual me lo proporciona el problema, que habla de amoníaco subenfriado y agua, y la variación de temperatura que lo he hallado anteriormente, simplemente me quedaría despejar el área de transferencia. Reemplazo los datos como calor, coeficiente de diseño y variación de temperatura, y voy a tener que el área de transferencia en esta sección es de 1.27 metros cuadrados. ¿Bien? Ahora, para comprobar, también es una forma de comprobar, no es necesario que lo hagan, pero les ayuda igual a analizar de que todo lo que esté bien hecho es igual. En teoría, la suma de los tres calores tiene que ser igual al
calor que se le suministra al fluido frío, ¿no? Porque en base a eso hemos hallado el pico máximo. Entonces, la suma de los tres le tiene que dar 14. Ustedes si lo hacen con calculadora ahorita, sí o sí les tiene que dar esa igualdad. Por ninguna razón tiene que ser más ni menos. Directamente les tiene que ser igual. Bien, con esto demostramos lo de la conservación de la energía. Bien, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? Ahora, una vez demostrado, simplemente nos queda sumar las tres áreas. Ya tenemos el área de la sección 1, de la sección 2 y la sección 3. Lo reemplazamos dentro de la fórmula y vamos a tener que el área total es de 4.25 metros cuadrados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, auxiliar.